Bueno, estoy acá con la flamante defensora del público, título que yo ignoraba, porque para mí existía la Defensoría del Pueblo, claro. Ahora existe la del público, y ella, que es Cintia Ottaviano, la licenciada Cintia Ottaviano. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Nos va un poco a desasnar sobre de qué se trata esto, que seguramente es una noticia auspiciosa, pero vamos a ver primero un spot. Dale. Artículo 66. Accesibilidad. En las emisiones de televisión abierta, la señal local de producción propia en los sistemas por suscripción y los programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional deben incorporar subtitulado oculto, closed caption, cierra paréntesis, lenguaje de señas y audiodescripción. Tal cual, las tres cosas. Ley 26.522, Servicios de Comunicación Audiovisual. Capítulo 1, Objeto. Artículo 1, Alcance. El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual . Bueno, licenciada. La Defensoría del Público, hay que ¿Qué es la ahora. Defensoría del Público? Contame. La Defensoría del Público es un organismo nuevo del Estado Nacional para que quienes nos están mirando ahora, para que todos los oyentes y los televidentes de la Argentina puedan presentar un reclamo, una denuncia cuando no se cumple con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Medios Audiovisuales. O sea, está exclusivamente encuadrado en la Ley de Medios. Claro, y vos decías lo de defensor del pueblo, defensora del pueblo, porque somos como primos hermanos. La diferencia es que la tarea de la Defensoría del Público es específica en la defensa de las audiencias como nuevos sujetos de derecho. Claro, y el nombre es público. Exactamente. Nosotros somos el público. Televidentes, oyentes de claro. toda la Argentina. Siempre referido a lo audiovisual, aclaro, porque algún distraído piensa en los diarios, no, eso es gráfica. Claro, porque además cuando decíamos la Ley de Medios quedaba ahí como si fueran todos los medios. Exacto. No, esencialmente es la radio y la televisión. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Dame un ejemplo de algún conflicto que pueda ocurrir en el cual el público se ve afectado y pueda acudir a vos y decirte me pasó esto y esto. Dame un ejemplo. Por ejemplo, si no se cumple con el horario de protección a la niñez. Entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche hay horario de protección a la niñez y a la adolescencia en toda la radio y toda la televisión argentina. Si no se cumple, podés llamar a la Defensoría del Público, podés entrar a nuestro sitio de internet que es súper fácil, www.defensadelpublico.gov.ar, porque eso hacemos, trabajamos en la defensa del público y nosotros vamos a entonces tomar todas las herramientas que tenemos, que no son de carácter sancionatorio, sino que tienen que ver de diálogo, de encuentro, de generar un espacio de resolución extrajudicial del conflicto. Entonces vos nos decís, mira, en determinado programa a las 6 de la tarde pasaron una película para mayores de 18 años y había escenas de profunda violencia. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es comunicarnos con ese canal y cotejar que efectivamente eso haya sido publicado y vamos a tener un encuentro para ver qué fue lo que ocurrió y tratar de reparar el daño
que se hizo. ¿Y porque... cómo se repara ese daño? Y de muchas maneras. Mira, te voy a contar un caso que tuvimos con C5N. ¿Qué de ramificaciones que tiene la cosa? Muchas. Después te voy a preguntar tengo muchas cosas para preguntarte. Dale, bueno, vengo otro día. Si no. Si querés sí, pero tengo muchas cosas para preguntarte. Cortito, por ejemplo, Contame, una señal de cable un día publicó el caso Tribilín, no sé si lo tenés presente, el del jardín de infantes. Que los papás denunciaron que había violencia infantil. Esto era un jardín de infantes privado de la provincia de Buenos Aires. ¿De San Fernando? De San Isidro, si no me equivoco. Y cuando pasan la noticia, en esta señal de cable en C5N, usan imágenes de maestras que no eran aquellas maestras de ese jardín, sino que eran maestras de una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y del primario. Imagínate lo que le pasó a esas maestras. Las empezaron a llamar de todos lados, a acusarlas. Fue un hecho que tuvo mucho repudio social, entonces inmediatamente la llamaban familiares, vecinos. Tremendo. Bueno, siempre hay que tratar de ponerse en el lugar del otro. Trabajamos con eso, ahora, con la empatía. ¿Y qué resarcimiento recibieron estas maestras tan afectadas? Y bueno, lo que ocurrió fue que inmediatamente me comuniqué con quienes están a cargo, los responsables periodísticos de la señal, y les pedí, por favor, les expliqué obviamente la situación, que se pusieran en el lugar de lo que les estaba pasando a estas maestras, las consecuencias que eso tenía, que era un hecho grave. También se había mostrado imágenes de chicos del primario, fácilmente reconocibles, y lo que hicieron fue dejar de emitir esas imágenes. Pero el daño estaba hecho, que es lo que decíamos recién. ¿Y entonces? ¿Y cómo se repara? Bueno, trabajamos sobre el derecho a réplica, a rectificación. Las maestras no quisieron ser entrevistadas bajo ningún punto de vista porque era volver a vincularse con aquello que no tenía nada que ver, era reestigmatizarse en un punto. Entonces, lo que pidieron fue escribir un comunicado. Nosotros cooperamos con la escritura de ese comunicado, en el que salvaguardaran su buen nombre y su honor, en el que salvaguardaran también la escuela pública. Ellas quisieron dejar dicho esto, y en el que entonces se reconocieran que ella nada tenía que ver, ellas en realidad, porque era más de una, con aquel episodio del Jardín Tribilín. Y lo que hicieron fue leer ese comunicado tantas veces como se había dado aquella noticia y en igualdad de condiciones. Y fíjate, ¿a cámara lo lleno? Claro, y qué rápido fue, porque un sábado y un domingo se estaba pasando esta noticia con las imágenes que no tenían nada que ver. Ellas estaban haciendo la denuncia los primeros días de la semana, ya estábamos en comunicación con ellos esa misma noche, nos reunimos, tuvimos distintos encuentros, y el fin de semana siguiente, ya tantas veces como se había dado esa noticia y en el mismo tiempo, lo que hicieron fue leer esta aclaración. Te diría que fue un hecho casi inédito. Ahora, ¿sabes qué pienso, Cintia? También pienso que con la hipercomunicación que vivimos, a veces digo que padecemos, pero que vivimos, a veces digo que padecemos y otras que disfrutamos, pero que vivimos. Hoy en día, eso se amplificó en muchísimos otros canales de comunicación, porque vos sabés que lo que pasa en la tele, al rato está en YouTube, al rato está en una red social. Puede pasar, es como puede pasar, pero todo aquello que ocurre en el ámbito de la radio y la televisión, nosotros podemos trabajar. Y es ¿No regula Internet esto? No, sobre radio y televisión, porque es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y nuestra tarea también es una tarea pedagógica muy grande, es difundir los derechos que tenés, es difundir la Ley de Medios Audiovisuales. Y por eso lo que veíamos antes fue que hicimos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que acá la tenés en papel, ya repartimos 10.000 ejemplares. La quiero tocar. 10.000 ejemplares distribuidos en escuelas, en las redacciones periodísticas, en los barrios, en los sindicatos. Esto yo lo tengo desde que era así de chiquitito. Y bueno, se fue haciendo, ¿no? La verdad es que sí, vos sabés que ha sido construida por la sociedad argentina, sí, claro que sí. Bueno, y durante muchos años. Lo cierto es que entonces la hicimos en braille y también la hicimos en audiolibro. Lo que veíamos en el spot. Exactamente, porque se trata de que todos tengamos y todas tengamos las mismas posibilidades y el mismo acceso al conocimiento. Y por cierto, como justamente la ley lo que hace fue reconocer nuevos sujetos de derecho, reconocer a las audiencias no como objetos de consumo. Se acabó esa etapa en la que éramos parte de un punto de rating, en la que los chicos eran nada más que un objeto para venderle cosas. Ahora estamos en una comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. Sí, muy interesante lo que le escuché decir a Zaffaroni el otro día, que no podía ser que la cultura o la información formaran parte de las reglas del mercado, algo así, ¿no? Es que no se puede regular por el mercado eso. Es que hay un gran cambio. Ese es el cambio al que todos aspiramos llegar. Ahora, antes de entrar en el tema específico de la discapacidad, te quiero hacer otra pregunta que me quedó colgada. ¿Cómo miden ustedes la subjetividad de la denuncia? Es decir, puede haber también un exagerado, puede haber también un tipo que
que considere que se hirió cierta parte de su sensibilidad, que en realidad no es la de todos. ¿Entendés Claro, lo que te digo? Sí, absolutamente. ¿Cómo lo miden eso? Porque capaz que te llegan 400 denuncias, de las cuales una sola tiene asidero real y las otras son pavadas, por decirlo de alguna manera. ¿Puede pasar eso? Sí, como pasar puede pasar, y de hecho ha pasado. En principio, contarte que la Defensoría del Público es nueva en la Argentina, ha sido creada por la Ley de Medios Audiovisuales, pero hay un largo camino recorrido en otras partes del mundo, con otras defensorías. Sí, existen otros Claro, lados. existen Por ejemplo, otras ¿en partes dónde? del mundo. Y en Brasil es el ejemplo más cercano que tenés, pero también existen en Colombia, en México, en la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos. Entonces, vos antes decías, el defensor del pueblo, somos Sí. como primos hermanos en serio, Sí. porque además el origen tiene que ver como el del defensor del pueblo, tiene un origen parlamentario acá en la Argentina, y esa tarea se ha extendido a los medios de comunicación por la trascendencia que tienen. Entonces, de la experiencia que tienen las otras defensorías del público es que en la Argentina decidimos crearla no solo de manera unipersonal, somos un equipo de trabajo de 50 personas, donde hay un equipo de protección de derechos, que hay abogados y abogadas especializadas en derecho a la comunicación, en derechos humanos, otro equipo de investigación, de análisis y monitoreo, donde hay antropólogos, semiólogos, sociólogos, que son los que miran de manera interdisciplinaria la comunicación, otro equipo de capacitación, que es el que plantea siempre encuentros justamente para tener educaciones críticas de las audiencias, para ir profundizando este conocimiento. Así que puede pasar... Tengo tantas preguntas, sí, mira. pero no podemos más. No, sí podemos. Te voy a hacer otra pregunta más, que es algo que a mí me ocurre a menudo. Yo me siento herido o me siento estafado Sí, cuando me tiran una noticia que resulta ser falsa. sí. No he visto, rara vez he visto que los medios grandes rectifiquen eso y salgan a decir, bueno, fue mentira, discúlpennos, nos equivocamos por tal o cual cosa. Generalmente se diluye Sí, con son el paso de reacios a con el paso de los reconocerlo, sí, días, sí. ¿no? Y uno se queda con esa espina clavada. Por lo menos alguien curioso como yo, o que trata de estar informado, digo, pero ¿por qué me mintieron con esto? Esto es mentira, ya Claro. se ve que es mentira. Pongo cualquier ejemplo. El famoso viaje de Vudú a Carmelo, ¿no? Sí. ¿Te acordás? Bueno, Que él lo terminó aclarando después. no, y que difundiendo se no vio, había sido se así, vio sí. en la televisión, o sea, se vio algún archivo, creo que de 678, mostró, como siempre 678, mostró que a esa misma hora, ese mismo día, Vudú estaba en el Congreso recibiéndolo a Lula. Bueno, ¿qué pasa con eso si yo te llamo y te digo, me siento estafado porque me tiraron una noticia que es falsa? Es interesante, ahí hay que trabajar sobre el derecho de rectificación o respuesta que yo te decía antes, y justamente en la Defensoría venimos ahora haciendo debate sobre el derecho a réplica, que es esta oportunidad en la que vos tenés de que se corrija aquello que se ha dicho y que, por ejemplo, ha sido un error. Y es una herramienta extraordinaria, porque fíjate lo de las maestras, ¿cuál era el camino que hubieran tenido? Ir a tribunales, conseguir un abogado, tener los recursos económicos y después tener el tiempo. Seguramente el Poder Judicial le iba a dar la razón, porque realmente ellas no tenían absolutamente nada que ver, a pesar de que se las estaba vinculando. Es decir, había una noticia que en un punto era falsa. Y sin embargo, con esta herramienta que tuvimos, con esta posibilidad de que se reconozca el error y a partir de ahí difundirlo, es un camino que la Argentina es interesante que transite y que construya y fortalezca. Pero en ese caso, las afectadas directas eran ellas y las que hicieron la denuncia eran ellas. En este caso que yo te digo, yo no soy el afectado directo, aunque indirectamente me afecta que me mientan. Muy bien, esa es parte del debate también. ¿No? La afectación directa o indirecta, Pues la claro, legitimación yo que me- tenés yo me para siento, actuar yo o me no. siento estafado cuando Sí. un medio tiene la obligación de decirme la verdad y de informarme verazmente y en realidad me está engañando tendenciosamente para que yo piense algo o para torcer mi opinión. Eso me parece Mirá, legítimo y hay también. varias herramientas que la Defensoría vino desarrollando en ese sentido. Además de estos debates que te contaba de derecho a réplica, venimos haciendo otros debates por el tratamiento, por ejemplo, de noticias vinculadas con el género policial. Lo que pasó con el caso de Ángeles Rawson, que no sé si vos viste por esos días la televisión, escuchaste la radio, Sí. la espectacularization de la noticia, Tremendo, sí, tremendo. la manipulación informativa también que denunciaron los propios amigos de ella, el alto grado de exhibicionismo que puede llegar a haber en algunos casos. Y lo que hace la Defensoría entonces es generar estos espacios de debate, de encuentro y después, como ha pasado con otras circunstancias, generar documentos que cooperen en el tratamiento, que cooperen en la reflexión, porque es fundamental que se reflexione
reflexionen las redacciones periodísticas, que también reflexionemos nosotros como audiencia, en el sentido de que ahora tenemos una doble responsabilidad. No solo es mirar un programa de televisión o escuchar un programa de radio, también es ejercer nuestro derecho a la comunicación, llamando a la Defensoría del Público y pidiendo que la ley sea un hecho. Se respete. Absolutamente. Me hacen así, pero antes te quiero hacer una pregunta. ¿En qué es lo renovador de la ley con relación a específicamente a las personas con discapacidad, que es el tema de este programa? La ley es profundamente inclusiva, de manera que si hay nuevos sujetos de derecho, nadie puede quedar afuera. Entonces, tiene un artículo que es el 66, que se llama de accesibilidad, que lo que nos está diciendo es que en la televisión abierta esencialmente tiene que haber intérprete de lengua de señas, subtitulado oculto y audiodescripción narrativa. Es muy importante que nos pongamos en el lugar de las personas que son ciegas o que tienen dificultades en la visión. ¿En todos los canales de televisión? En la televisión abierta, progresivamente, tiene que haber, por ejemplo, en los noticieros, para ser específicos, en la televisión abierta de la Ciudad de Buenos Aires, todos deberían tener a esta altura intérprete de lengua de señas, subtitulado oculto y audiodescripción narrativa. ¿Eso no corre para los canales de cable? No, estamos hablando de la televisión abierta. Y en realidad hay distintas categorías y la ley es muy específica. Pero ahí es donde viene mi invitación. Si vos estás viendo un noticiero en la televisión abierta y no tiene intérprete de lengua de señas, no tiene subtitulado oculto, sí señor, 0800-999-3333 de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es súper fácil, ¿te acordás? 0800-999-3333. ¿Te das cuenta? Y en www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí las 24 horas, los 365 días del año, entras a la derecha, dice, hacia aquí tu reclamo, hacia aquí tu consulta, y vas a ver cómo trabajamos, cómo enseguida nos comunicamos y tratamos de reparar lo que tiene que ser reparado. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un hecho, no es una entelequia que está ahí escrita. Ya es un hecho, y lo que tiene que ser un hecho más concreto aún es que se tiene que cumplir para que todos tengamos la garantía de que los medios están democratizados para siempre. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Y cualquier cosa te ¡Ay, la mano! ¡Pero qué formalidad! Dámonos un beso. Pero igual cualquier cosa, podés volver. Cuando quieras. Pues tengo miles de preguntas todavía. Y bueno, dale. Vámonos a un corte y enseguida venimos. Gracias.